Buenos días, estimados alumnos, que tengan un buen día. Gracias por estar en el devocional de este día. El Señor va a hablar la palabra, el Señor va a decir lo que tiene que decir nuestros corazones. Yo les pido que pongan atención. El Señor siempre habla. El Señor ocupa a cualquier persona en cualquier circunstancia para hablarnos. Y en esa libertad que Él tiene para hablarnos, en esa misma libertad es que nosotros nos movemos. Somos creyentes, somos cristianos, somos seguidores de Cristo y ya tenemos la libertad desde hace 2000 años, ¿verdad? Algunos tenemos quizás 40, 60, lo que sea, 20, pero no es la edad, sino que todo el tiempo, hace 2000 años el Señor pagó un precio para darnos la verdadera libertad. Ahora, nosotros celebramos 200 años de independencia en El Salvador. Los que somos patriotas, pues los que marchamos en algún momento, ¿verdad? O sea, a mí me encanta eso, ver, yo lloro cuando escucho el himno nacional, que no sé si ustedes, pero una vez que hace tiempo que vivimos con mi esposa y mi hijo en Panamá y escuchaba el himno nacional, allá se me salían las lágrimas. O cuando uno va al estadio, ¿verdad? Que ponen la mano y empieza a cantar con todo y uno llora. Pero hace 2000 años, alguien pagó el precio por nosotros. Y fuimos verdaderamente libres, fíjense. Y el Señor Jesús puso su vida a favor nuestro. Y Él, por nosotros, Él sufrió y Él murió y nos dio la verdadera libertad. Pero la libertad se completó cuando Él resucitó. Entonces tenemos un Dios vivo, tenemos a un Señor, Dios Todopoderoso, que se sacrificó por nosotros y que nos dio la verdadera libertad. Dice que la verdad, el Señor dijo, la verdad los va a hacer libres en su vida cotidiana. Así que intentemos la mejor manera de decir siempre la verdad, de estar en la verdad. Cuesta, pero tenemos que hacerlo porque esa es una de las formas de las cuales nosotros como ciudadanos o patriotas de nuestro país, de El Salvador, podemos empujar a nuestro país. Muchos se preguntan, ¿pero qué hacemos por nuestro país? Bueno, portémonos bien, no tiremos la basura en la calle, respetemos las leyes, oremos por los que están ahí, nos guste o no. Dios los puso, por algo es, ¿verdad? Por algo es, Dios los puso, entonces hay que orar por nuestro país. Hay que orar por la economía del país, porque si a nuestro país le va bien, pues a nosotros nos va a ir bien. Y aunque no dependamos, porque puede ser que el gobierno sea malo, sea bueno, pero nosotros que estamos verdaderamente libres, el Señor nos va a proveer siempre. Y es que en esa libertad es la que el Señor nos ha hecho libres. Que creamos de que aunque las cosas estén mal, nosotros vamos a estar bien porque Él es nuestro Padre. Y esa libertad es la que el Señor quiere que disfrutemos, ¿verdad? También con los 200 años de nuestra querida patria, ¿verdad? Lo que amamos nuestro país, lo que fuimos a marchar muchas veces, los que nos desmayamos allá en los desfiles, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y el Señor trae paz a nuestros corazones para que podamos disfrutar, ¿verdad? Esta doble libertad, la libertad que el Señor es la que más vale, pero también disfrutamos 200 años de independencia en El Salvador. Una reflexión para nuestros corazones y que el Señor nos haga libre también de que hay cosas que todavía están prendidas y nos tienen atados. Oremos al Señor para que nos vayamos deshaciendo de todas esas cosas que nos atan, que nos tienen subyugados muchas veces, porque somos humanos. Pero el Señor es poderoso. Así que en esa libertad, pues les digo, con toda libertad comenten, con toda libertad disfruten el devocional. El Señor va a hablar. Que el Señor les bendiga. Carboncito negro que verte lumbre de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el Golgotha, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Es buen carbón, cómprelo usted de Natasco y de Camperno y de Copino, todo seguro es buen carbón.
Hola, buenos días, bendiciones a todos. Es un gusto poder estar con ustedes este día y compartir una pequeña porción de la palabra. Y a la vez les animo que cada sábado estén pendientes. Recuerden que a las 10 a.m. estamos siempre con nuestros devocionales. Aparte ese espacio porque será de mucha bendición para tu vida. Ese día vamos a estar estudiando la palabra en el libro de Hebreos 12, del 1 al 3. Y el tema lo hemos titulado ¿A quién estás mirando? Si pueden leerlo en su Biblia, vamos a dar inicio. Hebreos 12, del 1 al 3. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida cristiana se resume en estas palabras: puesto los ojos en Jesús. Hemos escuchado mensaje tras mensaje en muchas prédicas este mensaje de que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Por eso este título es ¿A quién estás mirando? Desde que empezamos a caminar en la vida cristiana hasta el final, todo se basa en poner la mirada en Jesús. La persona natural, como hombre natural, pues es muy imposible a veces estar pendiente, estar siempre nuestra mirada en Jesús. Entonces es muy difícil por la naturaleza, ¿verdad? Aunque parezca simple, poner la mirada en Jesús no es tan fácil. Nosotros ponemos por normalidad la mirada en otras cosas, nos enfocamos más en nuestra vida diaria, nuestro trabajo, en el quehacer del hogar, en otras cosas que son importantes, pero que no le damos la prioridad a Jesús, que es el blanco perfecto. Y todo eso nos aleja del propósito verdadero que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero hablarle de unos puntos para que nosotros podamos tener la mirada puesta en Jesús y que podamos tener un orden en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Como primer punto, debemos ser ejemplo a los demás. Estamos rodeados de muchas personas, amigos, conocidos. Esas personas nos conocen y muchas veces dicen, este es cristiano, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser ejemplo. Primero que todo porque gracias a nuestro ejemplo hay personas que pueden conocer de Jesús. Si nosotros somos ejemplos, entonces muchas personas pueden venir a los pies de Jesús. Debemos dar el ejemplo y vivir como hijos de luz. En la cita Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces nosotros, como dice este versículo, mirad cómo andéis. Entonces debemos tener mucho cuidado de cómo nos desenvolvemos en el día a día, qué cosas nosotros hacemos que pueden llevar a que otra persona nos ve como cristianos, pero hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque mira fulano cómo es. Entonces nosotros debemos tener cuidado en nuestra vida cristiana de cómo somos, qué cosas hacemos que pueden dañar nuestra imagen como cristianos y a la vez pueden hacer caer a otra persona en desánimo. Entonces eso es muy importante, es un paso muy importante para demostrar que nosotros tenemos fija la mirada en Jesús.
Si tienes los ojos puestos en Jesús, serás ejemplo y de bendición a muchas personas. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo para que nadie te menosprecie. Debemos ser ejemplo para que nadie tenga en poco nuestra juventud, como dice un versículo también, para que nadie nos denigre. Entonces, la palabra de Dios también dice en 1 Timoteo, que es lo que Pablo le decía a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos cumplir al pie de la letra todos esos pasos. No es fácil, pero tenemos que tener cuidado de nuestra conducta, el amor con que tratamos a nuestro prójimo. Todas esas actitudes nos sirven para un buen ejemplo. La pureza, el espíritu, estar llenos del Espíritu de Dios, todo eso nos va a hacer a nosotros ser buenos hijos de Dios, ser un buen ejemplo para los demás. Entonces, en esa parte, nosotros vamos a estar cumpliendo como el primer punto, ser ejemplo a los demás. Como segundo punto está, quita todo peso. Podemos ver nosotros en las competencias de carreras, las personas que hacen ese tipo de competencias, si ustedes se percatan, tienen un vestuario liviano, no andan con un vestuario que les incomoda, el calzado también es un calzado adecuado para las carreras. Entonces, eso les ayuda a correr con facilidad y rapidez. Entonces, como cristianos, nosotros debemos quitarnos todo aquellos que nos estorban. Debemos estar en libertad, despojándonos de todo peso del pecado. A veces hay pecados, hay situaciones que están en nuestras vidas. A veces clasificamos los pecados como grandes y pequeños, pero todos los pecados, puede ser resentimiento, odio, falta de perdón, orgullo, enojo, ira, todo aquello que no le agrada a Dios. Cargado de todas esas situaciones, nosotros no podemos correr, no podemos quitarnos de todo ese peso, no podemos fijar nuestra mirada en Jesús porque estamos cargando de todos esos pecados. Todo eso no nos deja correr, tenemos que quitar todo desánimo, toda tristeza. Por eso es necesario despojarnos de esas situaciones para poder seguir adelante y poder tener nuestra mirada fija en Jesús. Venid a mí como estéis cargados y trabajados, dice la palabra. Entonces debemos descargar todo ese peso que tenemos en nuestras vidas a los pies de Jesús y poder seguir adelante. Como tercer punto está corre con paciencia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado una frase que dice camino despacio porque llevo prisa. Así dice, ¿verdad? Sí, entonces eso se refiere a que nosotros tenemos una meta trazada. Entonces es necesario caminar despacio, con paciencia, porque muchas veces en el camino a veces creemos que las cosas van a suceder rápido. A veces por algún error o por alguna situación que no cambia en tu vida, entonces nos alejamos de Dios y pensamos que ya no vamos a seguir adelante, que ya no vamos a ir a la iglesia porque el Señor no me resolvió esto, porque llevo años pidiéndolo esto a Jesús y no se me concede. Entonces debemos correr con paciencia. Como les ponía el ejemplo de los corredores, ellos van con un vestuario liviano, pero aparte de eso van con una actitud donde ellos tienen que ir optimistas a que lo importante para ellos y la meta de todos ellos es ganar, es obtener el primer lugar. La mayoría, ese es el propósito. Entonces nuestro propósito es correr, pero con paciencia y saber de que lo vamos a lograr, de que vamos a llegar a la meta. Y por eso es necesario de tener eso, paciencia, para seguir adelante. El camino de Dios no es fácil porque como humanos nos desanimamos, como humanos muchas veces nos enojamos porque no conseguimos, no se nos concede lo que pedimos.
pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Encontraremos muchas cosas que exigirán de nuestra paciencia. Muchas personas están pasando pruebas, enfermedades, luchas en el trabajo, familia, en diferentes áreas. Entonces, y eso va a requerir tener paciencia. Y la clave de todo es la fe. Me gustaría que leyeran Hebreos 10:36. Dice, ¿por qué os es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo leemos otra vez. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios nos ha prometido, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser pacientes a esperar la voluntad de Dios, porque no es en el tiempo que nosotros queramos, sino que en el tiempo de Dios. El punto número 3 que le mencionaba es despojarnos de todo peso. Dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Eso debe ser nuestro objetivo. Correr para obtener el premio, correr para poder obtener nuestra recompensa, lo que Dios nos ha prometido. Todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Solamente necesitamos tener fe, paciencia, porque va a llegar en el momento que Dios lo crea que es adecuado, en el momento perfecto que Él esté dispuesto a cumplirlo. El punto número 4 es fija la mirada en Jesús. A pesar de la situación en la que estemos, lo primordial es poner los ojos en Jesús. Muchas veces nos hundimos en nuestra vida porque quitamos la mirada en Jesús, nos desviamos del camino de Dios. Entonces a veces renegamos y decimos ¿por qué me está pasando esto? Pero ha sido un momento en el que tú te has desviado, ha sido un momento en el que tú no estuviste agarrado de la mano de Dios, un momento en el que desviaste tu mirada de Jesús. Entonces todas esas situaciones a veces que nos pasan en la vida ha sido por algo en lo que tú no estuviste pendiente, en lo que tú te descuidaste, en pocas palabras. Entonces, por eso es muy importante este paso, fijar la mirada en Jesús. Podemos ver el ejemplo de Pedro cuando se hunde, ¿verdad? Y que él no tenía fe, él no creía que lo podría hacer. Entonces, eso es muy importante, no perder la fe, no desmayar y creer en que vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. En Filipenses 3:8 dice de la siguiente manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El verso 13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El verso aquí es muy específico. Dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchas veces es necesario dejar atrás lo que nos ha pasado, no renegar, no estar pensando que nos va a pasar lo mismo, o que el pasado nos esté lastimando, el pasado esté haciéndonos daño, poniéndonos triste. Entonces debemos dejar atrás todo aquello. Los que van corriendo no van pendientes de lo que van dejando atrás,
Si se fijan, llevan su mirada puesta al frente porque van dispuestos a llegar a la meta. No hay que fijarnos hacia atrás, como la mujer de Lot, ¿verdad? Que vio hacia atrás y ya saben lo que le pasó. Entonces, ese es el enfoque, no ver hacia atrás, sino que hacia adelante. Y nosotros estar pendientes de la meta y obtener el premio. Entonces, en la Biblia podemos encontrar muchos personajes de los cuales tuvieron luchas que no se parecen a las que nosotros tenemos quizás. Hay muchas luchas bien terribles en la Biblia. Entonces, ustedes se pueden fijar de muchas de esas historias. Entonces, fueron muchas cosas las que pasaron, pero al final tuvieron fe y tuvieron un encuentro verdadero con Dios, se sometieron a Dios y Dios siempre los libertaba, a pesar de todos los obstáculos que pasaban. Entonces Dios siempre los ayudaba, Dios siempre estaba con nosotros, Dios siempre está con sus hijos. Todo depende de nosotros, que nosotros no nos soltemos de Él. No nos soltemos de Él. Mientras nos soltemos de Él y corramos y veamos para otro lugar, veamos para atrás, para los lados, entonces en ese momento nosotros nos desnivelamos, nosotros perdemos el control de nuestra vida. Entonces nosotros debemos estar pendientes de siempre fijar nuestra mirada en Él y tomar en cuenta, estudiar la Biblia, muy importante estudiar la Biblia, ver cuántos ejemplos de personas que pasaron pruebas y han seguido adelante, de no desmayar, no perder la fe. Como punto número 5 tenemos no te des por vencido. Ese es un punto muy importante. Como les venía diciendo, y creo que en varias partes se lo repetía, a pesar de la situación, no nos demos por vencido. Nuestro propósito es llegar a la meta, cuál es lo que nos estamos proponiendo. Entonces nosotros debemos enfocarnos en eso, recordar sobre todo cuál es la meta que nos hemos propuesto en nuestras vidas, en nuestro trabajo, escuela, universidad, en nuestra vida personal. Entonces debemos enfocarnos siempre en cuál es la meta, qué es lo que quiero alcanzar. Por eso el tema era a quién estás mirando. Nuestro blanco es Cristo, pero todas nuestras metas, todos nuestros propósitos que tenemos así en nuestra vida cotidiana, debemos ponerlos en las manos de Dios. Y por eso es que debemos tener en cuenta cuál es nuestra meta y cuál es nuestro objetivo en el que vamos a estar. No te desanimes, sigue corriendo hacia la meta, hacia el blanco que es Cristo. Todos conocen Josué 1:9, que dice: mirad que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este es un versículo que lo hemos escuchado desde nuestra infancia, a los que nos hemos crecido en la iglesia. No te desanimes. Y este versículo fue para Josué, que Josué tuvo una gran batalla, y en este versículo, en este libro, muchas veces encontramos que te esfuerces, muchas veces se encuentra la palabra ahí, que te esfuerces y seas valiente. No es fácil, pues no es fácil caminar, porque en el día a día pues tenemos muchos obstáculos y nosotros nos enfocamos a otras cosas. Por eso lo importante es fijar la mirada en Jesús. Donde quiera, siempre pon a Jesús en primer lugar y pon todas tus cosas, todas tus metas en primer lugar. Hemos sido llamados a correr esta carrera de la fe y nuestra meta y galardón están en el cielo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, poder llegar un día al cielo, poder cumplir hasta el final, hasta el día de la muerte o el día en que el Señor nos lleve. Entonces, luchemos cada día para ser mejor. Primer ejemplo, como decíamos, ejemplo a los demás. El otro punto, quitándonos todo peso, todo lo que nos estorba.
con paciencia para alcanzar nuestra meta. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, como decía el versículo que leíamos al inicio. No te des por vencido. En 2 Corintios, para finalizar, me gustaría que leyéramos 2 Corintios 4, del 7 al 9. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este versículo es muy importante para seguir adelante. Podemos estar angustiados, pero no desesperados. Nos pueden estar persiguiendo o podemos pasar una tribulación, pero no estamos desamparados. Tenemos al Señor que nos cuida, nos protege y que Él está siempre con nosotros. Podemos estar derribados por alguna situación, enfermedad que estemos pasando, de algún familiar, de nosotros, cualquier circunstancia, pero no estamos destruidos porque tenemos a Jesús de nuestro lado, porque nosotros ponemos a Jesús en la mirada, o sea, tenemos a Jesús en nuestra mirada. Entonces ese es el blanco perfecto que nosotros tenemos que ver. Así que yo los invito a que tratemos y logremos seguir adelante, logremos fijar nuestra mirada en Jesús, sea cual sea la situación que estés viviendo. Podría ser, todos tenemos diferentes situaciones, hay unas más difíciles que otras, pero sea cual sea la situación, inclínate a Dios, inclina tu vida a Él, ora y llénate de la palabra, llénate de la presencia de Dios, y Dios estará contigo y te ayudará a pasar cualquier que sea la situación. Él estará contigo. Te lo invito a que no te des por vencido y que sigas adelante y que trates de estudiar la palabra en temas, en versículos donde te van a animar, donde tú te vas a sentir fortalecido día a día. Bueno, entonces hemos terminado acá y te invito a que siempre estés pendiente de estos devocionales, que estés pendiente de la alabanza y la adoración, que son muy importantes para nosotros llevar una vida en adoración, integridad a nuestro Dios. Dios te bendiga.